En este capítulo vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios a Moisés. ¿Cuál había sido? Dejarle ver su gloria. Y con ese cumplimiento de la promesa, Dios está confirmando que los había perdonado. Entonces, ya que Dios los ha perdonado, entonces ese pacto que ellos mismos quebraron, cuando Moisés, por ejemplo, salió y estrelló las tablas, era una representación de la ira de Dios. O sea, Dios rompe con el pacto. Por lo tanto, era necesario restaurar ese pacto y efectivamente eso es lo que vamos a ver hoy. El Señor los va a perdonar, renueva el pacto y también los insta a retomar el camino hacia la tierra prometida. Eso es lo que se trata todo este capítulo. Vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto, restauración de la relación, del 1 al 11. En el segundo punto vamos a ver renovación de las condiciones, del 10 al 17. Y el tercer punto vamos a ver una gloria temporal, del 27 al 35. Rogamos al Señor que nos permita avanzar, que su gracia esté a favor de nosotros hoy. Ojalá todo lo que se servidora preparado. ¿Listos? Versículos del 1 al 3. Dice: Yahvé dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra, ¿sí?, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pasten frente al monte. Entonces, habiendo manifestado el Señor su perdón a favor del pueblo, ahora el Señor le ordena a Moisés que regrese a la cima del monte. ¿Se acuerdan que él estaba hablando con Dios en el tabernáculo provisional, en la tienda temporal, que era una carpita que él había armado fuera del campamento, donde la nube descendía? Recordemos que en el capítulo anterior vimos lo que Dios habló con él allá y podemos deducir que entre lo que Dios habló allá es esto: le ordena regresar al monte de nuevo. Debía ir con 2 tablas de piedra, tal como la primera vez que fue. Leamos un texto paralelo, hermanos. Deuteronomio 10. Y le quiero pedir que lo deje abierto, porque vamos a ir varias veces ahí. Allá en Deuteronomio 10 son como las memorias de Moisés, y él nos cuenta un poquito más a fondo su experiencia en este momento. Entonces vamos a leer. Leamos el 1 y el 2 por ahora. Deuteronomio 10 dice: en aquel tiempo Yahvé me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte. Hazte también una arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú la pondrás en el arca. ¿Qué detalle ven ustedes ahí que no estaba en Éxodo? El detalle del arca. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el arca del pacto? Que la cajita, la estructura principal del arca es esta: una caja que armó Moisés y que luego iba a ser recubierta de oro. Entonces aquí estamos viendo ya esa arca. ¿Listo? No lo vaya a perder en la cita y ahorita volvemos. Regresemos al texto principal. Bueno, en esas tablas Dios volvería a escribir las palabras del decálogo. Y cuando tuviese escrito en las tablas las palabras, Él las iba a colocar en el arca. Bien. Versículo 2 llama la atención que el Señor le dice: prepárate para ir temprano en la mañana a la cima del Sinaí. Esa preparación incluye alistar las tablas de piedra. De hecho, en la Biblia de la Universidad de Navarra dice: hazte tallar, o sea, como mandarlas a hacer. Y la elaboración del arca.
¿sí? Tenía que ser un arca, como ya vimos, de madera de acacia, en fin, con tantas medidas. Entonces eso le llevó a él prácticamente todo el día para que al día siguiente tuviese todo listo, y llevando la caja, depositaba ahí las tablas y subía al monte con eso. Versículo 3, otra cosa que llama la atención de esta escena. ¿Por qué quiero insistir en lo que llamativo? Porque ya recordemos que el pacto se celebró en Éxodo 19. Entonces tengan presente lo que ya se dio y trate de comparar las diferencias que pudiese encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, la vez pasada Moisés fue solo, pero alguien lo estaba acompañando. ¿Se acuerda quién era? Josué. Josué iba con él hasta cierta distancia, de hecho más cercano que todos los demás. Pero en esta ocasión nadie puede ir con Moisés, nadie. Es más, ni siquiera ovejas ni bueyes podían comer cerca del monte. Eso no es nuevo. En Éxodo 19, 12 al 13, vemos que se había dicho, ¿se acuerdan? Que si un animal estaba cerca lo mataran con unas saetas. Entonces ese detalle de los animales ya estaba la primera vez. Pero el detalle de que fuera solo, ese no estaba antes. El hecho de que Dios esté llamando solo a Moisés, pues quiere resaltar su posición como mediador, ¿no? Mediador del antiguo pacto. Sigamos adelante, versículos 4 al 7. Dice: Moisés preparó 2 tablas de piedra, como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahvé. Llevando en sus manos las 2 tablas de piedra, descendió Yahvé en la nube y permaneció allí junto a él. Y él proclamó el nombre de Yahvé. Esa frase, hermanos, él proclamó el nombre. La forma como está escrita en hebreo puede dar a entender que Moisés fue el que dijo el nombre, pero también puede traducirse que fue Dios el que dijo el nombre. Entonces ambas posibilidades son válidas. Dice versículo 6: Yahvé pasó por delante de Moisés y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, entonces Moisés alisó las 2 tablas, elaboró el arca y fue al monte tal como el Señor le había mandado. Cuando llegó allá, dice la palabra que el Señor desciende en la nube, ojo, o sea, su gloria sigue velada en la nube, y proclamó el nombre, tal como había prometido. ¿Se acuerdan? Miren 33:19. Le había dicho: yo haré pasar delante de ti mi bondad. ¿Sí? Aquí se está cumpliendo. Lo que el Señor prometió en el capítulo anterior, aquí de una vez se está llevando a cabo. La presencia de Dios pasó cerca de Moisés y proclamó, dense cuenta, el nombre y atributos. En ninguna manera se da detalles de formas, de olores, ni siquiera de sonidos, sino solo, palabras sobre perfecciones de Dios. ¿Sí? A propósito, ahora un paréntesis en la parte final cuando dice: visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Esa es una enseñanza moral, hermanos. Eso lo vimos cuando estudiamos los 10 mandamientos, que no significa que uno sea culpable por el pecado de los papás. De hecho, Dios mismo habla de eso en libros como Ezequiel, donde dice que cada quien morirá por su pecado. Si cada quien es responsable por sus propios actos, y mi pecado no se le puede culpar por eso a mi hijo, y tampoco los pecados de él sobre mí, ¿sí? Porque cada quien es responsable. Entonces eso parece contradecir eso. Dice que visita la maldad sobre nietos, sobre bisnietos. ¿Por qué? Bueno, aquí la idea es la siguiente:
los hijos de los impíos son proclives a cometer los mismos pecados de sus padres. ¿Sí? Entonces, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Esos padres se supone que son gente impía y por lo tanto sus hijos, ¿qué es lo más seguro? Que repiten los patrones, tienen los mismos hábitos pecaminosos, los imitan, en fin. Entonces, son responsables de los mismos pecados, no porque el pecado del papá le recaiga al hijo, sino porque van a repetir lo mismo que hicieron los padres, no se han convertido. Ambos son inconversos, ¿bien? Entonces, eso significa que van a tener el mismo castigo, aunque no se le culpe por el pecado del otro, porque terminan cometiendo los mismos pecados, pero cada uno responsablemente, individualmente. Esa es la idea que se transmite en esta línea, ¿ven? Listo, volvamos al de Deuteronomio 10. Miren el versículo 3. Dice: hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Aquí nos cuenta en primera persona lo sucedido. Hermanos, esa enseñanza que aparece acá de que Moisés pidió a Dios que le dejara ver su gloria, cuando por fin se está llevando a cabo eso, la reacción de Moisés, ¿cuál fue? Miremos, volvamos al texto, versículos 8 y 9. Dice: entonces Moisés se apresuró, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia en tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. La reacción de Moisés al escuchar el nombre de Dios, al estar cerca de su presencia, ¿cuál fue? Postrarse rápido en adoración. Prácticamente podríamos decir que no lo vio. Y aunque hubiese podido verlo, él prefirió no verlo, más bien taparse, esconderse. Y oró nuevamente por el pueblo. Esta es como la tercera vez, ¿no? Tercera intercesión. Y le rogó al Señor que fuera con ellos. Le rogó que los perdonara. ¿Y qué más le rogó? Que los tomara como suyos. ¿Qué más oró Moisés? Confesó los pecados. Dense cuenta, dice: perdona nuestra maldad. Moisés está incluyendo. Él está diciendo que él es parte de ese pueblo duro. ¿Sí? Qué hermoso. Dense cuenta que lo que motivó a Dios a amenazarlos con quitarle su presencia, ahora Moisés lo está usando como razón para que Dios se quede con ellos. O sea, si Dios decía: ustedes son un pueblo duro, no voy a estar con ustedes, ahora Moisés está diciendo que somos tan duros que por eso necesitamos que vengas con nosotros. ¿Sí? Es la necesidad que tenemos de que Él esté con nosotros. También vemos humildad pastoral. Él se está incluyendo en la confesión del pecado, en la condición del pueblo. ¿Ven? Ahora, esas palabras magnas que vimos ahorita en los versículos 6 y 7 describen el carácter de Dios. Si nosotros quisiéramos unirlas, todo eso que dice Dios fuerte, misericordioso, celoso, compasivo, quisiéramos juntar todo, podríamos entender el significado de la declaración que aparece en el Nuevo Testamento que dice: Dios es amor. Todo eso que vemos ahí, que Dios mismo es el que lo está diciendo acerca de Él mismo, se resume en: Dios es amor. Porque el hecho de que Dios se deleite en tierna compasión
no significa que la santa indignación o la perfecta justicia estén ausentes de Él, o que haya menos justicia y más amor. No, Dios es amor significa esto. Dios es amor significa que Él es misericordioso, piadoso, que Él es saldo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que Él es amor significa que Él guarda misericordia, perdona iniquidad, rebelión y pecado, pero que no tiene por inocente al malvado. Que Dios es amor significa que Él castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Eso significa que Dios es amor. Bueno, ese es entonces el primer punto, hermanos. Se restaura la relación, Dios muestra su gloria como señal de que estará con ellos. Segundo punto, renovación de las condiciones. Versículo 10. Yahvé le dijo: mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Yahvé, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Estas condiciones van a estar desde el 10 hasta el 17. Y cuando usted lea esto, usted se va a recordar cosas que ya se habían dicho antes. Porque dense cuenta, la esencia del pacto se mantuvo, no hay algo diferente. Es lo que ya se había establecido en el anterior. No hubo cambios fundamentales. Pero si hiciéramos un análisis para ver en qué se diferencia, vamos a darnos cuenta que hay algo que Dios resalta más. Y es lo concerniente a las alianzas con los gentiles y la consecuente idolatría. ¿Por qué? O sea, esto que estamos viendo del 10 al 17, ya Dios lo había dicho cuando estableció el pacto en el capítulo 20, en el capítulo 23, ¿sí? Antes de que se rompieran las tablas. Aquí lo vuelve a decir, pero aunque vuelve a decir prácticamente lo mismo, hace énfasis en que no se junten, no se mezclen, ni hagan alianzas con los cananeos. ¿Por qué? Porque esa es la debilidad más grande del pueblo. Un pecado fue lo que ocasionó que el pacto se quebrara. Un pecado de idolatría. Entonces el Señor conoce el corazón del pueblo, que eso es lo más vulnerable en ellos. La insistencia de Dios en esto es porque esa era la debilidad más grande que tenía Israel. Por eso ellos debían evitar a toda costa el paganismo y la apostasía. De lo contrario, iban a cometer pecados del mismo tipo del que recién estaban recuperándose. Ese pecado que les había traído tanto mal, iban a volverlo a cometer si no hacían caso a estas indicaciones. Pues vamos a Deuteronomio 10. Miren el verso 4. Dice: el Señor escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Yahvé había proclamado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Yahvé. Ahora miren versículos 10 y 11 ahí mismo. Dice: yo estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches. Yahvé también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Me dijo Yahvé: levántate, disponte a marchar delante del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres que les había de dar. ¿Ven? Volvamos al texto. Dense cuenta que la respuesta del Señor es que iba a hacer un pacto con ellos. Un pacto. Porque la única manera de que la humanidad tenga comunión con Dios es a través de pacto. Dios se relaciona con la humanidad a través de pacto, no a través de otra cosa. Pacto. ¿El pacto qué es? El soberano establece unas condiciones, se exalta mostrando su dignidad
y haciendo promesas. Prácticamente son los elementos de un pacto. Y eso lo vemos acá. Y él está diciendo, haré un pacto con ustedes y por ese pacto haré maravillas sin precedentes a los ojos de todo el mundo. Eso es lo que había pedido Moisés. Él quería que el Señor estuviera con ellos para ser diferentes a todas las naciones. Aquí se está cumpliendo esa petición. Dios está diciendo, yo estaré con ustedes y haré maravillas delante de todos los pueblos. ¿Bien? También le confirmó que no los iba a destruir y que más bien siguieran en marcha hacia la tierra prometida. Volvamos al texto del Éxodo 34, versos 11 al 13. Y aquí vamos a mirar las condiciones del pacto. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas y destruirán sus imágenes de acera. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Ven? Es lo mismo que se había hecho antes ya, pero aquí se está haciendo un énfasis muy fuerte porque esa es la debilidad del pueblo. Dios habla con Moisés. Moisés está representando al pueblo y le está diciendo, guarda mi palabra. Yo me comprometeré a echar a los cananeos delante de ustedes, delante de ti. Pueden que sean naciones más grandes, más poderosas que ustedes, pero yo mismo pelearé por ustedes. A ustedes les compete ¿qué? Abstenerse de hacer alianzas con ellos, porque si hacen alianza con ellos, ellos van a ser tropiezo para ustedes. Más bien ustedes deben destruirlos sin misericordia. Y cuando lleguen a esa tierra prometida, derribarán los altares que encuentren, quiebren y quemen las estatuas y corten las columnas y jardines dedicados a acera. Anote ese pasaje. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Ahí está lo mismo que estamos viendo en este instante, pero un poco más profundo. Ahí donde dice que destruyanlos sin misericordia. Ahí. Léalo del 1 al 5. Bueno, ¿qué es eso de columnas y jardines dedicados a acera? Bueno, hermano, resulta que en la tierra de Canaán se podían encontrar imágenes obscenas. Se podían encontrar obeliscos, ídolos fálicos, o sea, todo en representación de sexo, de fertilidad, de promiscuidad, de virilidad, en fin. Lo que hoy día vemos de una cultura sexualizada estaba ocurriendo en Canaán. Se veían símbolos del sexo en todo lado. El Señor les dice al pueblo, cuando ustedes lleguen, destruyan, desháganse de todos esos símbolos. Bueno, volvamos a Éxodo, versos 14 al 17. No te encuentres, ya vimos el versículo 15. Por tanto, no harás alianza, miren otra vez, énfasis. No harán alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan, miren el término que usa tan fuerte. Hacer alianza en yugo desigual es lo mismo que actuar como prostituta. Dice otras versiones, como fornicario, siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios. Te van a invitar a que coman de lo que ellos comen, sus sacrificios. Es más, van a tomar sus hijos y se los van a dar a sus hijas. Y van a hacer que se prostituyan tras ellas, tras sus dioses. Hagan que tus hijos se prostituyan también, yendo tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición.
Bajo ninguna circunstancia nosotros nos arrodillamos ante otro Dios. No. Acuérdense de Daniel, de Mesac, Sadrach, Abednego, que se les ordenó que se arrodillaran ante la estatua, y si no los echaron horno. Y ellos fueron fieles al Señor. Hoy día se nos puede chantajear, obligar, bueno, como usted quiera decir, para postrarnos ante otras cosas que no es el Señor. Vamos a permanecer de pie, a pesar de lo que pase, ¿no? No nos vamos a arrodillar ante nada más, sino ante el Señor. Para una sociedad arrogante, la gente dice que yo no me arrodillo ante nadie. Sí, pero se arrodilla ante estatuas, se arrodilla ante velas, se arrodilla ante otro que no es el Señor. ¿No es peor eso? Por el contrario, nosotros no nos arrodillamos a otro Dios que no fuera Yahvé, porque Él es celoso. Y el hecho de que no nos arrodillemos ante otro Dios significa que tampoco haremos alianza con los moradores del país a la luz del pacto. Claro, ellos están bajo el pacto con Dios y las otras personas no lo están. Ellos son propiedad, son herencia del Señor. Los otros son propiedad de Satanás, porque Dios se los entregó. Entonces, hacer una mezcla con ellos es abrir las puertas a la infidelidad. Estar en relación de pacto con Dios es lo mismo que un matrimonio. Los que no son casados, los hermanos y hermanas que están solteros, usted ya está casado. Si usted es cristiano, usted ya está casado con Cristo. Ya está casado con Cristo. Y Cristo demanda fidelidad. Él es celoso. Él es celoso. Los que estamos casados, le debemos fidelidad. No solo a nuestra esposa, a Cristo, porque estamos casados con Cristo. En Cristo realmente no existen solteros en todo el sentido de la palabra. Ya estamos bajo un pacto. Bueno, bajo un pacto. Así que ser infiel al Señor es lo mismo que fornicar, que ser adúlteros, unirse a los cultos abominables, degustar las comidas idolátricas, matrimonios en yugo desigual, noviazgos en yugo desigual. Eso es lo mismo que fornicación a la luz del pacto con el Señor. Y dense cuenta, todo esto en qué va a terminar. Miren el verso 17. En que van a cometer el mismo pecado del becerro. Si ellos no se cuidan el corazón de hacer esas alianzas, van a hacer otro becerro, otro Dios de fundición. Bueno, leamos Deuteronomio 7. Leámoslo acá. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Lo vamos a leer de una vez porque, francamente, no tengo garantía de que ustedes de verdad lo lean en la casa, ¿no? Y lo digo así porque muchas veces dejo versículos por leer en el devocional familiar y no me consta que ninguno lo haga. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Dice: Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, o sea, los mismos términos de ahorita, es el Señor el que expulsa a esas personas: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, ¿qué? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo y servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra ustedes y los destruirá bien pronto. Pero así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán, quebrarán sus estatuas, destruirán sus imágenes de acera
y quemarán sus esculturas en el fuego, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto puede sonar duro, las condiciones, pero es que son más especiales las razones. Y es por esto, porque Él nos hizo santos, Él nos escogió, Él nos hace especiales, Él nos hace diferentes. Y si nos mezclamos, perderemos todo eso. Tercer punto, una gloria temporal. Volvamos al texto. Versos 27 al 35. Leamos del 27 al 29 por ahora. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Miren el 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué impresionante y hermoso. Démonos cuenta de un detalle del verso 27. El Señor es el que escribe las palabras en las piedras, ¿sí? Pero Moisés debía dejar por escrito las palabras del pacto. Eso nos da a entender que se refiere a un libro. ¿Sí? En los días de hoy ya no tenemos las tablas en el arca del pacto, pero tenemos las palabras escritas acá por orden de Jehová, y Él las inspiró porque son palabras de Él. Y las palabras de Él, hermanos, están preservadas. Moisés estuvo con el Señor en la cima del Sinaí 40 días, 40 noches en ayuno. Y cuando pasaron esos días, podemos imaginarnos al pueblo, ahí se estuvo bien tranquilito, cumpliendo el código nacional. Y Moisés regresó, trajo las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos en ellas, y cuando llegó guardó esas tablas en el arca de madera que él había hecho. Por ahora es un arca de madera, ¿no? Todavía no se ha construido el arca del pacto, de lo que llevamos del relato. Pero pasa que él no se había dado cuenta que su rostro estaba resplandeciendo, porque había hablado con Dios. Eso es otra diferencia. La otra vez, Moisés habló con Dios cara a cara, como con un compañero, pero no se dice nada de que el rostro de él brillara. En cambio, esta vez sí. Eso es interesante. En hebreo da a entender que había rayos de luz que salían del rostro de Moisés por haber hablado con Dios. Hermanos, cuando usted y yo somos hombres y mujeres de oración, se nota. Se nota. No van a ver rayos de luz como Moisés, pero sí hay algo que emana especial. Se nota. Y cuando un cristiano no ora, se nota. Tiende a ser más carnal en cómo habla, en sus planes, en cómo se expresa, cómo se viste, lo que le gusta, se nota. El Señor nos mueva, Señor nos mueva a ser hombres y mujeres de oración. Versículos 30 al 34 dice: Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés
Y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Listo. Moisés desciende, él no sabe que está brillando, pero nadie se quiere acercar, ni siquiera Aarón. Tanto es así que él tiene que llamarlos. ¿Para qué? Para comunicarles lo que recién se les había dicho. Podemos deducir que durante esos 40 días y 40 noches no solamente se habló lo que está en el versículo 10 al 26. Se dijo más cosas, como que lo que vimos en los capítulos anteriores. El tema del tabernáculo, el tema de sacerdocio. O sea, prácticamente es lo mismo, porque recuerden que es la renovación del pacto, es lo que se había quebrado, otra vez toca volverlo a restablecer. Entonces, no pasa como con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. En cambio, este acá no es un nuevo pacto, es el mismo. Se le dice la renovación del pacto, un pacto renovado, porque fue el que se quebró, pero ahora se está recuperando el mismo, no hubo cambios, sigue habiendo el mismo mediador, se está proponiendo el mismo lugar de culto, el mismo sacerdocio, ¿sí? Las mismas condiciones, haciendo énfasis. Algunas diferencias son de detalles, el resplandor del rostro de Moisés, los énfasis a los celos de Dios, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo. Entonces eso se lo va a comunicar a ellos y se lo comunica a los líderes del país, a los padres de familia, los patriarcas. Y el versículo 32 dice que después de que le cuenta a los líderes del país, se lo cuenta a los demás israelitas, a la gente del común, ¿sí? Los llama a todos porque el pacto es con todos. Al culto asisten no solamente los padres de familia, todos. Al culto participan las familias de la iglesia, los niños, los ancianos, los jóvenes, solteros, casados, todos. Porque las palabras del pacto tienen que ser transmitidas a todos. De misma manera, por eso las iglesias reformadas generalmente no hacemos escuelas. Porque preferimos que esas palabras del pacto sean escuchadas por todos, incluyendo a los niños, sin distinciones. Bueno, cuando acabó de hablar con los israelitas, ¿qué hizo Moisés? Se cubrió la cara con un velo. Ese velo se lo quitaba cuando iba a ir al tabernáculo. O sea, podemos imaginarnos, él ya no va a volver a la cima, él ahora está yendo al tabernáculo provisional otra vez, ¿sí? Cada vez que él va a ir para allá, se quita el velo para poder hablar con Dios. ¿Qué más dice? También cuando comunicaba lo que escuchaba, le decía las palabras al pueblo con el velo descubierto. O sea, podemos imaginarnos que las predicaciones de Moisés eran con brillo y todo, hermano. Con el resplandor del rostro, dando las enseñanzas. Pero cuando terminaba de darlas, ¿qué hacía? Volvía y se tapaba el rostro con el velo. Para terminar, enfoquémonos un poco en eso, porque se me acabó el tiempo. Leamos 2 Corintios 3. Preguntémosle al Espíritu Santo qué significa eso, cómo lo podemos aplicar hoy. Él mismo nos va a decir. 2 Corintios 3, 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¡Wow! El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. El apóstol Pablo toma esa escena para afirmar que la gloria que emanaba del antiguo pacto era una gloria velada. Velada, no se podía ver plenamente. Y esa gloria, esa situación sería abolida con el tiempo. Ese pacto un día iba a convertirse en antiguo. ¿Por qué Moisés se tapaba el rostro? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Porque ese resplandor iba apagándose poco a poco. Y volvía a resplandecer cuando Moisés entraba. Pero el resplandor se apagaba, desaparecía, desvanecía. Entonces Moisés se tapaba para que el pueblo no viera cómo desvanecía. Porque significa que ese pacto que se había firmado iba a ser abolido. No iba a permanecer, iba a desaparecer. Porque iba a venir un pacto mejor. La gloria que emana del nuevo pacto proviene del rostro mismo del Hijo de Dios, de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Así que la gloria del nuevo pacto es más eminente y permanece, dice Pablo. Es mejor que la del antiguo pacto. Por eso predicamos el Evangelio con mucha franqueza, con el rostro descubierto, con claridad, dándole la gloria al Señor, porque este pacto permanecerá para siempre. Amén. Vamos a tener un receso, hermanos, y ahorita a las 10 comenzamos